Viscosidad de fluidos, capítulo 2. Viscosidad dinámica es una propiedad de los fluidos que indica la mayor o menor resistencia que estos ofrecen al movimiento de sus partículas cuando son sometidos a un esfuerzo constante. Y la podemos aplicar en cualquier ejercicio, el sistema de unidades, como observamos en esta tabla. Viscosidad cinematográfica es la relación entre viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Este suele denotarse como U y así mismo podemos aplicarla a base de los sistemas de unidades. Fluidos newtonianos y no newtonianos. Newtonianos son aquellos fluidos donde el esfuerzo cortante es directamente y es con deformación inmediata, como el agua. No newtonianos es cuando el esfuerzo de corte no es directamente proporcional, es decir, donde no necesitamos aplicar fuerza, como la pasta dental. Métodos de medición de viscosidad, como el viscosímetro de tambor rotatorio, viscosímetro de tubo capilar, viscosímetro de bola descendente, viscosímetro de sideball universal, cada uno con su definición. Variación de viscosidad de temperatura. La viscosidad disminuye con la temperatura. Esto se debe conforme aumenta la temperatura, provocando que la viscosidad disminuya, como observamos en esta tabla, como los fluidos del agua, gasolina, aceite, SAE, aceite SAE 30. Índice de viscosidad. Nos indica cuando cambia esta temperatura, en especial útil cuando trabaja con aceites lubricantes y fluidos hidráulicos. Grado SAE de viscosidad. Para aceites lubricantes, para vehículos son frecuentemente clasificados de acuerdo a una serie de números llamados SAE y es clasificado de aceites de motor. Grados ISO de viscosidad. Estos directamente son para satisfacer las necesidades de las maquinarias de producción, rodamientos, arreglos en engranes, máquinas eléctricas, ventiladores y sopladores. Y observamos aquí la tabla de los grados SAE y grados ISO. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Sebastián Guzmán y le vengo a hablar sobre el capítulo 3 de la medición de la presión. Como primero tenemos la presión absoluta y manométrica, que aquí la diferencia entre las dos mediciones es sencilla. En una medición de presión manométrica siempre se mide la diferencia con la presión ambiental actual. Tenemos también la relación entre la presión y elevación, que aquí la presión varía en forma lineal con el cambio en la elevación y profundidad. Tenemos también el desarrollo de la relación presión-elevación, que aquí es donde el peso específico del líquido y el concepto de la física establecen para que un cuerpo haya un equilibrio estático. También tenemos la paradoja de Pascal, que aquí todos los contenedores de la imagen tendrían la misma presión en su fondo. También tenemos los manómetros, que este emplea la relación entre un cambio en la presión y un cambio en la elevación en un fluido estático. También tenemos los barómetros, que este se usa para medir la presión atmosférica y la presión expresada como altura de una columna de líquido. Aquí la magnitud de aquello es pesada cuando se miden presiones en sistemas de flujo fluido. Y por último tenemos los medidores y transductores de presión. Y aquí es un dispositivo utilizado con frecuencia para medir la presión. Y la presión que se va a medir se aplica al tubo interior aplanado, el que adecuadamente tiene forma de segmento de círculo. Muchas gracias. Interpretación de la ecuación de Bernoulli. Entonces, la capacidad total de energía de estas tres formas que posee el elemento de fluido es la suma de E. Cada término se expresa en unidades de energía como Newton, metro y el S en el SI y el pie libra en el sistema tradicional de Estados Unidos. Las restricciones de la ecuación de Bernoulli. Pese a que la ecuación de Bernoulli es aplicable a bastantes problemas prácticos, hay muchas limitaciones o restricciones, que son: no se puede haber transferencia de calor hacia el fluido fuera de este, es válido solo para fluidos incomprensibles, no puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema entre las dos secciones de interés, no puede haber pérdida de energía debido a la fricción. Aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Decidir cuáles son los términos conocidos y cuáles deben calcularse, determina cuáles son las dos secciones del sistema que se usarán para escribir en la ecuación de Bernoulli, escribir la ecuación de Bernoulli para las dos secciones elegidas en el sistema, es necesario ser explícito en la denominación de los índices de los términos de la carga de presión, de elevación y carga de velocidad en la ecuación, entre otras. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del teorema de Torricelli,
para poder emplear bien este teorema. Y finalmente, flujo debido a una disminución de la carga. La mayor parte de los problemas que se han presentado referencian a situaciones donde el flujo volumétrico es constante, pero también se han visto casos donde el flujo volumétrico depende de la carga de presión susceptible de ocasionar el flujo, y también hay casos donde se toma en cuenta la variación de la velocidad conforme disminuye la profundidad. Rapidez del flujo de fluido. La cantidad de flujo en un sistema se puede expresar mediante los siguientes términos. Aquí tenemos las fórmulas. La primera, que es área de la sección por velocidad del promedio. La segunda, tenemos rapidez de fluido de peso. Y por último, rapidez de flujo de masa. Seguimos con ecuaciones de continuidad. Se utilizan cuando el conducto es cerrado, el fluido fluye con rapidez y con cantidad constante. Aquí tenemos la ecuación de continuidad, que la podemos encontrar en el libro. Los conductos de tuberías comercialmente disponibles son 6: conductos de acero, tubos de cobre, conductos de hierro dúctil, otros tipos de conductos de tubería y áreas de círculos de tamaño estándar. La velocidad de flujo recomendada en los conductos de tubería puede llegar a velocidades ideales para el flujo del sistema. Se sabe que los tubos pequeños producirán altas velocidades, mientras que los tubos grandes bajas velocidades. Para finalizar, tenemos la conservación de energía, la ecuación de Bernoulli. La cantidad de energía total en el sistema es la sumatoria de todas las energías. La ecuación de Bernoulli la podemos encontrar en el libro de Mott. Gracias. Capítulo 7. Ecuación general de la energía. Pérdida y ganancia de la energía. Como podemos observar, la imagen es un sistema de distribución de fluido que entra por el lado izquierdo, donde la línea de succión la extrae de un tanque de almacenamiento. La bomba en línea agrega energía al flujo y hace que éste pase por la línea de conducción y luego el resto del sistema de la tubería. Las bombas son un ejemplo de dispositivos mecánicos que añaden energía al fluido, mientras que los motores de fluidos, como por ejemplo las turbinas, son dispositivos que toman energía de un fluido y lo convierten en trabajo mediante la rotación del movimiento de un pistón. La nomenclatura de las pérdidas y ganancias de energía. La pérdida y ganancia de energía se calcula en términos de energía por unidad de peso de fluido que circula mediante él. H sub A significa la energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico como una bomba. H sub R es la energía que se remueve de un fluido mediante un dispositivo mecánico como un motor de fluido. H sub L es la pérdida de energía del sistema mediante la fricción en la tubería o la pérdida por válvulas. La magnitud de estas pérdidas es directamente proporcional a la carga de velocidad del fluido. Su fórmula es H sub L igual a K, que es el coeficiente de resistencia, por V al cuadrado sobre 2 por la gravedad. La ecuación general de la energía. Como podemos observar en la imagen, el principio de conservación de la energía, su fórmula es energía sub 1 más energía que se agrega al fluido menos energía que se remueve menos pérdida de energía del sistema igual a energía sub 2. La potencia que requieren las bombas. Las potencias de la mecánica de fluido es la rapidez con la que se logra transferir la energía. Su unidad es el watt, que equivale a 1.0 newtons metros sobre segundos o 1.0 joules sobre segundos.